¿Qué pensaríamos si nos dijeran que uno de los encuentros más conocidos de las Escrituras en realidad no se trata solo de una mujer y un pozo? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Yeshua y la mujer samaritana para descubrir que, en el fondo, es una tremenda historia de amor, de traición y de una promesa de reencuentro que atraviesa casi 1000 años de historia. La escena a simple vista parece sencilla. Estamos en Samaria, junto a un pozo. Yeshua, cansado del viaje, le hace un pedido simple a una mujer: «Dame de beber». Pero ¿saben qué? Esa frase tan corta rompe un silencio de siglos y abre una conversación que va a destapar la historia secreta de un pueblo dividido. ¿Qué es lo que se oculta realmente detrás de este encuentro? A ver, detengámonos un momento en la escena. Un hombre judío hablándole a una mujer en público. Y no a cualquier mujer, sino a una samaritana. Para la gente de esa época, esto no era solo algo raro, era un escándalo. Se estaban rompiendo todas las reglas sociales y religiosas conocidas. Para poder entender por qué este momento es tan explosivo, tenemos que echar la cinta para atrás. Y mucho. La bronca entre judíos y samaritanos no era un simple prejuicio, para nada. Era una herida familiar que llevaba abierta más de 700 años. Así que, para captar de verdad esa conversación en el pozo, primero hay que entender la fractura que le dio origen a todo. Miren, después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se partió en dos. Piensen en esto como si fuera un divorcio familiar muy doloroso. 10 tribus se fueron al norte y formaron el Reino del Norte o Casa de Israel, con su capital justo ahí, en Samaria. Y al sur, las tribus que quedaban formaron la Casa de Judá. Esta división fue mucho más que algo político, Fue el comienzo de un verdadero desastre espiritual. El Reino del Norte básicamente se fue por la libre. Crearon una religión a su gusto, mezclando las enseñanzas de Elohim con la adoración a dioses paganos. Los profetas les avisaron una y otra vez que iban por mal camino, pero no hubo caso, no escucharon. Esta infidelidad espiritual, esta apostasía, tuvo una consecuencia terrible que ya estaba anunciada: el exilio a manos del imparable imperio asirio. Y aquí está la clave de todo el conflicto. Los asirios no solo se llevaron a la mayoría de la gente del norte, sino que trajeron a otros pueblos para que ocuparan esas tierras. La mezcla de los poquitos israelitas que quedaron con esta gente extranjera dio origen al pueblo que conocemos como los samaritanos. Para la casa de Judá en el sur, ellos eran un pueblo impuro, mestizo, una versión totalmente corrupta de su herencia. O sea que, en esencia, todo se reducía a esto: una pelea familiar pero a gran escala y muy amarga. ¿Quiénes eran los verdaderos herederos del pacto con Elohim? La casa de Judá, allá en el sur, se aferraba con todo al templo de Jerusalén y a la Torá escrita. Mientras tanto, en Samaria habían creado sus propias reglas, un camino que Judá veía como una traición absoluta al pacto original. Y aquí es donde la conversación se vuelve simplemente fascinante. Yeshua, con una sabiduría increíble, va a usar la vida personal de esta mujer como si fuera un espejo de toda la historia de infidelidad de su pueblo. Cuando Yeshua le dice 5 maridos has tenido, el impacto es tremendo. No solo está hablando de la vida de ella, está usando sus palabras como una metáfora poderosísima. Está hablando en realidad de la historia de su pueblo, la casa de Israel, que en las Escrituras es descrita como una esposa que le fue infiel a su verdadero esposo, Elohim. Pero ¿quiénes son estos 5 maridos? Bueno, simbólicamente son los 5 grandes imperios que dominaron al reino del norte después de su infidelidad: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. La nación, en vez de serle fiel a su pacto con Elohim, se había entregado al dominio de estos amantes extranjeros, tanto en lo político como en lo espiritual. Y el imperio que los dominaba justo en ese momento, Roma, era el 6.º hombre con el que vivía, pero que tampoco era su marido legítimo. Increíble. La historia personal de esta mujer era un reflejo perfecto de la larga y trágica historia de infidelidad de todo su pueblo. Pero bueno, después de exponer esta verdad tan dolorosa, Yeshua no la condena. Todo lo contrario, le ofrece la cura para una sed espiritual que su gente había sentido por siglos y siglos. La oferta de agua viva es potentísima. Los antiguos profetas llamaban a Elohim la fuente de agua viva, la misma fuente que la casa de Israel había abandonado. Y ahora, ahí está Yeshua, presentándose como esa fuente, ofreciendo la restauración y el perdón que sus antepasados habían rechazado. Es más, hasta el nombre del lugar es profético. La ciudad se llamaba Sicar, que en hebreo tiene que ver con bebida embriagante.
Esto resuena directamente con la profecía de Isaías, que llamó a los del reino del norte los ebrios de Efraín, por su soberbia y por estar como intoxicados con los placeres del mundo, olvidándose de Elohim. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Cuando empezamos a unir todas estas piezas del rompecabezas, tanto histórico como profético, el verdadero propósito del encuentro se vuelve clarísimo. Esta no es solo la historia de una mujer, es la historia de la redención de todo un pueblo. Cada detalle tiene un propósito. La mujer es como un adelanto de esas tribus perdidas. El pozo de Jacob es un llamado a volver a las raíces. El pedido de Yeshua es la iniciativa de un Elohim que busca a la esposa que se había ido de casa. Y el agua viva es la gracia que puede sanar siglos de división. Las Escrituras dicen que a Yeshua le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque su misión principal era buscar y salvar lo que se había perdido, y eso empezaba por la reconciliación de las dos casas de Israel, que habían estado fracturadas y peleadas por tanto tiempo. Y esto nos revela algo fundamental sobre el carácter de Elohim. Su amor no es pasivo, no se sienta a esperar a que volvamos. No, es Él quien toma la iniciativa. Es Él quien cruza todas las barreras culturales, religiosas, históricas, para encontrarnos. Es un amor que se mantiene fiel incluso cuando el pueblo no lo es. Más tarde, cuando sus discípulos le ofrecen comida, Yeshua revela cuál es su verdadero alimento. Su vida, su propósito, su comida, era cumplir la misión de su Padre, la obra de reconciliación. Este encuentro en Samaria no fue una simple parada en el camino, fue el corazón mismo de su obra. Y la pregunta final que nos deja esta historia increíble es esta: si ese amor fue capaz de cruzar 700 años de enemistad para alcanzar a una mujer junto a un pozo, ¿qué barreras está dispuesto a cruzar hoy para llegar hasta nosotros? ¿De qué manera se manifiesta hoy ese mismo deseo de sanar y reconciliar? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una escena que, casi todos creen conocer, la de Yeshua y la mujer samaritana junto al pozo. Es una de esas historias que se escuchan desde la infancia y casi siempre el foco está en la compasión, en el perdón hacia una mujer marginada. Y aunque eso es cierto y es hermoso, es apenas la capa más superficial de un relato increíblemente denso. Las fuentes que tenemos hoy nos proponen un desafío: dejar de ver esta escena como una fotografía aislada y empezar a verla como el último acto de un drama que abarca siglos. Un drama de división familiar, de profecías olvidadas y, de un reino fracturado. Exacto. Es como encontrar el mapa del tesoro y darte cuenta de que no marca un solo cofre, sino toda una red de túneles subterráneos que conectan la historia. Nuestra misión de hoy es descifrar ese mapa, explorando el profundo contexto hebreo de este encuentro. Vamos a conectar los puntos desde el Génesis hasta los profetas, para revelar un mensaje sobre la fidelidad y el amor redentor de Elohim que es mucho más épico de lo que imaginamos. Empezamos con esta inversión. Muy bien, para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que empezar por el dónde, el escenario. El texto nos dice que Yeshua está en Samaria, en una ciudad llamada Sicar, y específicamente junto a un terreno que Jacob le dio a su hijo José. En una historia tan precisa, esos detalles geográficos no pueden ser una casualidad. Nante aquí es que si nos vamos al libro de Josué, capítulo 24, se nos dice que los huesos de José, que los israelitas cargaron durante 40 años por el desierto desde Egipto, fueron enterrados precisamente ahí. Justo ahí. En Siquem, en la heredad que Jacob había comprado. Así que Yeshua no está en un lugar cualquiera. Está, digamos, de pie sobre la tierra prometida y entregada a José, el padre de las tribus de Efraín y Manasés, que conformaban el corazón del futuro reino del norte. O sea, está intencionadamente en su territorio, por así decirlo, en la cuna de su herencia. Y eso, claro, nos lleva directamente al conflicto central. ¿Quiénes eran exactamente los samaritanos? ¿Y por qué existía esta animosidad tan profunda? Al punto de que un judío ni se dignaba a pedirles agua. Esto lleva mucho más allá de una simple rivalidad regional, ¿no? Mucho más allá. Era una herida histórica, teológica, que llevaba sangrando casi 1000 años. Para entenderlo, tenemos que retroceder a la muerte del rey Salomón por ahí del 930 a.C. Tras su muerte, el Reino Unido de Israel se parte en dos. Se fractura. Sí,
En el sur queda la casa de Judá con las tribus de Judá y Benjamín y su capital en Jerusalén. Y en el norte se forma la casa de Israel, compuesta por las otras 10 tribus, cuya tribu más prominente era Efraín. Por eso los profetas a veces se refieren al reino del norte solo como Efraín. Justamente por eso. Y ahí, con esa división, comienza la verdadera fractura espiritual. No fue solo un divorcio político. Adorar, su corazón volverá al rey de Judá y me matarán. Claro, un riesgo político enorme para él. Así que toma una decisión catastrófica. Para crear una independencia total, funda una nueva religión. Una religión de Estado, básicamente. Precisamente, coloca 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, en los extremos de su reino, y le dice al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Un eco terrible del pecado original de Israel en el Sinaí. Totalmente. Y no solo eso, instituye sus propias fiestas, su propio sacerdocio, corta por completo el lazo con el templo de Jerusalén, y por ende con el pacto que Elohim había establecido. Y los profetas advirtieron una y otra vez que esa idolatría tendría consecuencias devastadoras. Devastadoras. Durante 200 años, el reino del norte se hunde cada vez más en la idolatría. Finalmente, pues, la paciencia de Elohim se agota. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio desciende, conquista Samaria, la capital del norte, y hace algo estratégicamente brutal. Deporta a la mayoría de las 10 tribus y las esparce por todo su imperio. Son las que hoy conocemos como las 10 tribus perdidas. Esas mismas. Pero no deja la tierra vacía, ¿cierto? No, y aquí está el origen de los samaritanos. Fíjate, el rey de Asiria trae a gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de diferentes partes de su imperio, y los asienta en las ciudades de Samaria. El segundo libro de Reyes nos cuenta que estos nuevos habitantes no conocían las costumbres del Elohim de esa tierra, y al principio son atacados por leones. Vaya. Entonces piden que les envíen un sacerdote israelita de los exiliados para que les enseñe cómo adorar. Y el resultado es una mezcla, una fusión religiosa. Un sincretismo perfecto. El texto dice, temían a Elohim, pero a la vez servían a sus propios dioses. Y estos pueblos se mezclaron con los israelitas más pobres que los asirios habían dejado en la tierra. De esa unión de sangre y de fe surge el pueblo samaritano. Claro. Para un judío del sur, de la casa de Judá, que se orgullecía de su linaje y de su fidelidad, los samaritanos eran el recordatorio viviente de la infidelidad. De la idolatría, la división, eran la prueba de lo que le había pasado a la mitad de su familia. Con todo ese trasfondo, la frase del Evangelio de Juan cobra un peso inmenso. Dice que a Yeshua le era necesario pasar por Samaria. La ruta más corta entre Judea y Galilea era a través de Samaria, sí, pero la mayoría de los judíos preferían dar un largo rodeo, para no tener que pisar esa tierra que consideraban contaminada. Entonces, esa necesidad no era geográfica. No, era una necesidad divina, una cita programada en el calendario profético. Yeshua declara en otro pasaje que él fue enviado principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este viaje a Samaria no es un desvío, es el corazón de su misión. Es el primer paso para buscar y sanar esa fractura de siglos, para empezar a llamar a casa a la parte de la familia que se había perdido. Y la simbología no se detiene ahí. La ciudad se llama Sícar. Leí en las notas de las fuentes que hasta el nombre del lugar es una pista. Es una pista enorme. Sícar en hebreo está relacionado con la palabra shekar, que significa bebida fuerte o bebida embriagante. Esto nos transporta directamente a una profecía en Isaías, capítulo 28. La de los ebrios de Efraín. Esa misma, que comienza diciendo: «Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín». Es una profecía durísima contra el reino del norte, acusándolos de estar, pues, borrachos de orgullo, de hedonismo, de falsa seguridad, lo que los llevó a la ruina y al exilio asirio. Increíble. Así que la ubicación misma está gritando el estado espiritual del pueblo al que Yeshua ha venido a buscar. Están, espiritualmente hablando, en la ciudad de la embriaguez. Exactamente. El escenario está puesto de una manera magistral. Y entonces entra en escena el personaje principal junto a Yeshua, la mujer. Y aquí es donde la historia pasa de ser un relato histórico a una alegoría viviente.
Las fuentes sugieren que ella no es solo una mujer con un pasado complicado. Ella es el arquetipo de la nación de Samaria, de la casa perdida de Israel. Precisamente. Analicemos su historia personal, la que Yeshua saca a la luz. Le dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Una declaración chocante a nivel personal, sin duda. Pero si la superponemos a la historia del Reino del Norte, el paralelo es asombroso. Un momento, 5 es un número muy específico. No parece un dato al azar. Las fuentes sugieren que esto es un simbolismo que representa la historia de la nación. Esa es la interpretación que abre todo el significado. Pensemos en los grandes poderes o imperios que habían desposado al Reino del Norte, es decir, que los habían dominado, seducido con sus culturas e impuesto sus dioses. Ok. Históricamente, se pueden contar 5 grandes potencias que ejercieron esa influencia sobre ellos. Egipto, de donde salieron. Luego Asiria, que los conquistó y exilió. Después Babilonia, que dominó la región. Ajá. Le siguió Persia y finalmente Grecia con el helenismo. 5 maridos que los poseyeron y los llevaron lejos de su verdadero esposo, Elohim. ¿Y el que tiene ahora? ¿El sexo? El que ahora tienes no es tu marido. ¿Quién gobernaba esa tierra en tiempos de Yeshua? Roma. Roma. El sexto poder, un ocupante militar, un dominador, pero ciertamente no un esposo legítimo con el que tuvieran un pacto. La historia personal de esta mujer, su búsqueda de amor y aceptación en 6 relaciones fallidas, refleja a la perfección la sed espiritual de su nación. Una nación que había buscado seguridad y satisfacción en todos los imperios y dioses equivocados. ¡Wow! Eso lo cambia todo. Su sed de agua literal en el pozo se convierte en un símbolo de esa sed espiritual mucho más profunda. Y es justo ahí cuando Yeshua le ofrece el agua viva. Y es un concepto potentísimo. En esa región había 2 tipos de agua. El agua de un pozo o una cisterna, que era agua estancada, muerta, y el agua viva, que era el agua de un manantial o un río, agua que fluye, fresca, pura. Le está ofreciendo agua de manantial. Se lamenta diciendo, mi pueblo me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Las religiones híbridas, las alianzas políticas, la idolatría, todas eran cisternas rotas, no podían saciar la sed del alma. No podían, y él se presenta como la fuente original, la única que puede saciar esa sed para siempre. Es una oferta de restauración total, pero fíjate en la reacción de la mujer, cuando la conversación se pone demasiado personal. Demasiado intensa. Sí, hace lo que muchos hacemos, desvía el tema hacia la religión, hacia la controversia. Sí. De repente saca a relucir el gran debate teológico. Nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, que estaba justo ahí. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Es la disputa central que los había dividido durante siglos. Y era una disputa seria. Los samaritanos tenían su propia versión de la Torá. Solo aceptaban los primeros 5 libros de Moisés y creían que el verdadero lugar de sacrificio escogido por Elohim era el monte Gerizim, no el monte Sión en Jerusalén. Tenían su propio templo allí, que de hecho había sido destruido por los judíos más de un siglo antes. O sea que ella está poniendo el dedo en la llaga. Totalmente. Pero la respuesta de Yeshua es absolutamente revolucionaria. No se pone del lado de nadie. Va mucho más allá. Mucho más. Dice, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es una declaración que dinamita toda la estructura religiosa de la época. Está diciendo que la adoración basada en la geografía, en un edificio, está a punto de terminar. Sí, está profetizando la destrucción de ambos templos, tanto el de Jerusalén, que ocurriría en el año 70, como la idea misma de un templo samaritano. La adoración verdadera sería una cuestión interna, una relación directa con Elohim, accesible desde cualquier lugar. Entonces, si conectamos todos los hilos, la llegada a la tierra de José, el simbolismo de Sicar, la mujer como arquetipo de la nación, la oferta de agua viva, ¿qué es lo que está sucediendo en el clímax de esta historia? Lo que está sucediendo es que el periodo de juicio y exilio para la Casa del Norte, decretado siglos atrás, está llegando a su fin.
Y el momento culminante es cuando la mujer, ya convencida de que ha encontrado al Mesías, corre al pueblo y todos los samaritanos empiezan a salir para ver a Yeshua. En ese momento, él mira a sus discípulos y les dice algo que ellos no entienden en absoluto. Alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero no era la temporada de la cosecha. Exacto. No hablaba de trigo. Miraba a la multitud de samaritanos, probablemente vestidos de blanco, que se acercaban por el campo. Ellos eran la cosecha. Este es el comienzo de la gran reunificación profetizada por Ezequiel, Oseas y Jeremías. El regreso de las ovejas perdidas. El regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo comienza con esta mujer, la primera cosechada de la nación perdida de Efraín. Al final la historia se transforma por completo. Ya no es solo el encuentro con una mujer pecadora. Se convierte en una poderosa declaración profética sobre la restauración de una nación. Es la prueba tangible del amor incansable de Elohim que no se olvida de sus promesas y que busca activamente a los que se han alejado, a un pueblo que la historia y sus propios hermanos daban por perdido. Es una historia de una fidelidad que trasciende la infidelidad humana. Y nos deja con un último detalle fascinante para reflexionar. Un detalle que a menudo pasamos por alto. El relato termina diciendo que Yeshua se quedó con los samaritanos 2 días. 2 días. En un texto tan simbólico, ese número no puede ser casual. Se siente demasiado específico. No lo es. En la profecía bíblica existe un principio recurrente que se encuentra, por ejemplo, en el Salmo 90 o en la segunda carta de Pedro, donde se dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es un patrón profético. 2 días. 2 milenios. Exactamente. Esto abre una pregunta inmensa y provocadora. Si ese encuentro junto al pozo marcó el inicio de la siega de las tribus dispersas entre las naciones, y su estancia de 2 días simboliza un periodo de 2 milenios en el que Elohim se enfocaría en esta tarea, ¿qué significa eso para nuestro tiempo? Claro. Nosotros vivimos en una era que se acerca al final de esos 2 días proféticos, desde que ocurrieron estos hechos. Este relato, entonces, no es solo una crónica del pasado. Es una invitación a considerar nuestro propio lugar en esta épica historia de redención y reconciliación que, según esta lectura, sigue desarrollándose y podría estar llegando a un punto culminante justo ahora.